Hola, buenos días, ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿qué tal? Espero que estén bien. Aquí estamos en el foro del día de hoy, foro 119. Sí, estamos mucho mejor hoy porque tenemos un invitado muy especial. No vamos a dar muchas largas. Voy a presentar a las jóvenes que siempre nos acompañan y luego entramos con el invitado que es de lujo hoy, de esos invitados que tú no lo puedes tener todos los días, no porque él no quiera, sino porque no puede, es muy complicada su agenda, por favor. Clarixa Sánchez y Wendy Heredia, aquí están. Buenos días, jóvenes. Dios le bendiga a todos. Amén. Muy rápido, Clarixa. Que Dios le bendiga a todos nuestros queridos radioyentes. Como siempre les digo, qué bueno que están ahí, como cada jueves, acompañándonos en este que también es su foro. Ahí estamos, tenemos hoy en vivo el Instagram, tenemos también en YouTube, estamos en Renuevo 89.7 FM en la radio, así que hay muchas maneras de conectarse con nosotros. Y de inmediato damos paso a nuestro invitado de hoy, a quien recibimos con un aplauso, el doctor José Dunker, un gran hombre de Dios, un siervo de Dios y un reconocido médico psiquiatra. Así es, lo dije bien, doctor. Sí, vamos a hablar de política. ¿Qué te parece? No, yo estoy de acuerdo, doctor. Cuando el doctor viene aquí, nosotros lo seguimos a él, ¿verdad? Sí. Es un hombre de Dios, temeroso de Dios, de los... Doctor, antes de entrar en materia con el tema de hoy, usted es de San Pedro, por lo tanto usted De San Pedro, sí. de los evangélicos de San Pedro cuando el evangelio era el evangelio. Hace 66 años conocí a Jesucristo como mi Salvador personal. Wow. ¿Tú no habías nacido? No, doctor, yo nací ayer, en el 82 nací yo. No, ni yo tampoco. Imagínese usted. Ay, Dios mío, doctor. O sea que tienen que hablarme con respeto. Sí. Wow, qué bueno. Usted tiene más en el evangelio que la edad de mucha gente que nos está escuchando. Claro que sí. Después tendremos que hablar de eso, porque eso es otro tema. Pero hoy, doctor, usted nos ha puesto en la mesa un tema muy interesante, apasionante. Teníamos otro tema que habíamos anunciado que lo trataremos más adelante, pero hoy el doctor vino con la ropa puesta para hablar de política, la iglesia, el evangelio y la política, pero desde una perspectiva muy distinta, porque nosotros tendemos a pensar en lo electoral inmediatamente, cuando realmente no estamos en tiempo de elecciones. Vamos a hablar desde otra perspectiva con el doctor José Dunker. Y doctor, quisiera que nos hiciera una introducción. Mira, en el Sermón del Monte Jesús lanzó su proclama como una figura pública y para diferenciarse de los partidos de ese momento. Y él comenzó con las bienaventuranzas. Ahí él destaca el rasgo de los seguidores que él está buscando. Él quiere personas que sean pacificadores, que misericordiosos, que tengan hambre y sed de justicia, de las cosas justas. Y entonces cuando él termina de hacer esa hermosa poesía, porque es una poesía que Jesús escribió ahí para el Sermón del Monte, él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso significa que el plan maestro de Jesús es poner a sus discípulos a penetrar todas las esferas de la sociedad. Pero en algún momento nosotros nos inventamos la idea de que la iglesia es como una cosa cerrada. 4 paredes. Y que no podemos meter. Cuando yo sí. entré en la universidad, había muchos creyentes que pensaban que los cristianos no podían ser abogados, que los cristianos no podían... Una pastora se me acercó a decirme, ay, mire, pastor, eso usted va a hacer psiquiatría. Mire, eso no es de cristiano. Psicólogo también. Sí. Y por supuesto la política. Esto era peor. Eso era el mundo, meterse en... No, mire, nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra. Wow. Entonces la sal significa penetrar todas las esferas de la sociedad. Wow. Pero la cuestión no es solo penetrar todas las esferas, sino con ese carácter que Jesucristo quiere en sus discípulos, misericordiosos, sencillos, con pasión por lo justo que se haga. Entonces, esa es la revolución de Jesucristo.
Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia como algo confinado a un lugar donde nos reunimos a cantar y a alabar a Dios, estamos deformando el mensaje de Jesucristo. Oh, wow. Porque el mensaje de Jesucristo es para transformar al individuo, para transformar la familia y transformar toda la sociedad. Mira, un visitante que tuvimos recientemente de España, un hermano político, él nos dio una palabra interesante. Él dijo, bueno, todos podemos decirle a la gente, Dios tiene un plan para tu vida. Entonces él dijo, pero yo tengo una palabra para ustedes. Dios tiene un plan para República Dominicana. ¿Cuántos lo creen? Porque pensamos como que a Dios no le interesa lo que está pasando en la vida política del país. A veces pensamos que la iglesia es solamente pensar en el cielo que viene al final de todo esto. Pero lo que está pasando hoy en República Dominicana, no, ese no es el evangelio de Jesucristo. O sea, Jesucristo nos ha puesto a nosotros como sal y luz del mundo para alumbrar y penetrar, eso es desde adentro. Tú no puedes ser sal desde lejos, tú puedes ser luz desde lejos, ¿verdad? Y denunciar y comentar, pero para tú ser sal, No tiene que penetrar. tú tienes que disolverte y ser parte de. Definitivamente. Entonces, mira, nosotros necesitamos una iglesia que penetre en todas las esferas de la sociedad, en las artes. Y yo celebro, ¿verdad?, que estamos viviendo un momento cuando hay artistas cristianos. Anoche estuve en un acto ahí muy bonito en la iglesia de Congregación Cristiana de Santiago. Ahí me invitaron a hablar del matrimonio. ¿A quién me pusieron ahí para hablar después de mí y dar su testimonio? A Raymond Pozo. Oh, sí, él estuvo con nosotros, sí, nuestro Dio un amigo. tremendo testimonio sobre sus 35 años de matrimonio con Sí. su esposa. Entonces Dios está penetrando las esferas de la sociedad. Pero mira, también tenemos que penetrar las juntas de vecinos. Sí. Los cristianos pensamos como que la junta de vecinos no es para nosotros. Tenemos que penetrar las juntas de vecinos. Dios nos ha puesto en este barrio, en este vecindario, para hacer... Nosotros tenemos que meternos en los sindicatos. Pero, doctor, lo que pasa es que se dice que las instituciones están corrompidas y si se mete un cristiano ahí se va a corromper. Entonces tenemos que penetrar como sal. La carne se daña si la sal no hace su efecto. Mira dónde está el problema, y es que hemos penetrado alguna de esas estructuras para imitar los vicios de la misma sociedad. Mira, política debe significar una actitud diferente para el cristiano que para el no cristiano. Para el cristiano, y voy a decir esto con mucha firmeza porque es la Biblia que lo dice, la política solo puede hacerse como una demostración de amor al prójimo. O sea, mi motivación cristiana para política, la única motivación posible que nos permite el Evangelio, es yo voy a la política como una oportunidad para demostrar amor al prójimo, al pueblo dominicano. Si yo voy a la política porque pagan bien a un diputado, eso es corrupción. Sí. Eso no es cristiano. No tiene ninguna mente de servir, sino de beneficio. Clarisa tiene una pregunta, doctor, pero cuando, dígame, doctor, es duro cuando usted sube a un varón en una jipeta y le pone un chofer, un guardaespaldas y un celular pago por el Estado Eso se llama y una tarjeta mundo. de crédito. Eso es el mundo. Eso es el mundo. Es duro, doctor. Mira, cuando hacemos política de esa manera, nos hemos ido al mundo. Estamos imitando el sistema social en que vivimos. Mira, Jesucristo comenzó enseñándole a sus discípulos una manera diferente de vivir. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre del mundo cree que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero el cristiano ha aprendido a vivir
no dependiendo de tener o no tener, sino de hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando Pablo y los discípulos se dedican al Evangelio, ellos sabían que había un riesgo de muerte detrás de todo eso, pero ellos decidieron seguir el camino cristiano con riesgo de la muerte. Hoy día queremos una vida cristiana para llegar a ser personajes de poder, en el sentido mundano de poder, y estoy diciendo que eso se aleja de lo que Jesucristo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, mira, antes de hablar de participar en política, hay que decir que tenemos que confirmar nuestro compromiso con los principios cristianos, porque muchos se pueden meter en política y coger la bandera de los inconversos, los estilos de los inconversos, hacer política como se hace en el mundo. No, mira, para tú hacer política como cristiano, tú tienes que comenzar con la Biblia. Yo tuve la experiencia bonita el año pasado de que impartí un diplomado de 12 sesiones sobre la política desde las Sagradas Escrituras. Wow. Me sentí satisfecho de los resultados. Abrimos la Biblia, no para ver lo que dice este partido o el otro partido, la izquierda, la derecha, quien sea. ¿Qué dice la Biblia? Y cómo se aplica eso a la sociedad que debemos tener. Wow. Te voy a dar un ejemplo, mira. Dios estableció la nación de Israel. Pero la nación de Israel, Moisés la organizó por la dirección de Dios. Sí, así es. Así como Dios le dio a Noé las medidas precisas del arca, Dios le dio a Moisés las leyes específicas para darle a la nación de Israel. Pero no se nos ha ocurrido tomar el Pentateuco para sacar principios políticos de ahí. Y hay tremendos principios. ¿Eso es una constitución? Es una constitución. Es una constitución. Esa es la constitución. Esa es la constitución del pueblo de Israel. De hecho, pero una constitución del Espíritu Santo. Sí, bajada del cielo, literalmente. Bajada del cielo. Si tú lees a Moisés, tú vas a ver que él dice, uno supone que Moisés fabricó todo esto en su mente, pero lo que él dice es, yo recibí esto de Dios. Así es. Él lo dice una y otra vez, Dios me dio, Dios me dio. O sea, Moisés es un profeta. Entonces los políticos tenemos que estudiar el Pentateuco a ver qué dice ahí sobre la misión del Estado. Wow. Clarisa, la pregunta. Que de hecho, el mural que está en el Salón de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional, es el mural de Moisés con los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, detrás de los presidentes de la Asamblea. Es ese mural que está ahí. O sea, eso es una constitución. Interesante. Pero lo que pasa con eso es, el Señor cuando vino al mundo, Él no nos dijo a nosotros que no hagamos esto ni hagamos ahora, haciendo esto sin dejar de hacer lo otro, porque cuando le hicieron la pregunta de a quién se le debe dar tributo, Él puso cada cosa en su lugar. Claro. Entonces, nosotros como cristianos, a mí me gusta la política, porque la política es el don de servir, pero de la única manera que nosotros podemos servir, porque la salvación no es por obra, pero el que es salvo tiene que hacer obra, y nosotros como iglesia no tenemos ese manejo tan fácil de hacer las cosas, y la política nos brinda un espacio, pero como cristianos, ¿qué tenemos nosotros que hacer para lograr hacer la diferencia? Es cierto que somos luz y sal, y muchos dicen que el sistema está corrompido, y muchos cristianos han llegado a puestos de poder, pero al final del camino terminan igual que todos. Sí. Ahora mira, nos han contado mal la historia de la democracia, y todos nosotros, incluyendo los cristianos, pensamos que la gran revolución fue la Revolución Francesa. Es la revolución que marcó todo el cambio en la historia. Sin embargo, cuando tú vas a los datos reales, tú descubres
que la Revolución Francesa fue un esfuerzo fallido porque inmediatamente vino el golpe de Estado de Napoleón y estableció un gobierno absoluto. Sí. O sea que la Revolución Francesa no parió una república de inmediato. No. Antes de la Revolución Francesa, en Inglaterra hubo lo que se llamó la Revolución Gloriosa, que para ellos es el nacimiento de la ciudadanía, de la nación inglesa. ¿Qué fue la Revolución Gloriosa? Los puritanos se tiraron a la calle a reclamarle al rey que entregara el poder al parlamento, porque había un parlamento decorativo para aconsejar. Los puritanos, inspirados en la Biblia, porque ellos creían en una iglesia con un liderazgo plural y una iglesia congregacional, que las decisiones se tomaban en la congregación, no un clero como sucede después. Entonces ellos reclaman al rey en toda Inglaterra, se tiran a la calle, panfletos, marchas, reclamando al rey que entregue el poder al parlamento. El rey cedió. Ahí nació la democracia parlamentaria. Ahí comenzó a establecerse el imperio de la ley. Cuando estoy hablando de reglas parlamentarias, todo eso viene de ahí. Fue necesario establecer las reglas para ese parlamento tomando decisiones. El sistema parlamentario le ha dado a Europa, y esto es por inspiración de hermanos cristianos que se metieron en política. Wesley en Inglaterra, los discípulos de Wesley llegaron al parlamento y promovieron leyes para defender a los obreros. Fueron los discípulos de Wesley que le exigieron a Inglaterra acabar con el sistema de esclavitud en África. Fue Wesley que desde el púlpito dijo: eso es una iniquidad lo que estamos haciendo, raptando negros del África para comerciar con ellos en América. Y un discípulo de Wesley llevó eso al parlamento, y hasta el final él logró que eso se cambiara. Mira, las leyes de seguridad social fueron inspiradas en el pensamiento bíblico. Los derechos humanos, eso fue con la Biblia en la mano que se construyeron. Las estructuras de la sociedad, de la democracia actual, vinieron como resultado de hombres como Abraham Kuyper, un holandés. Él era un pastor, pero se metió en las cuestiones sociales, fundó una universidad, fundó un partido, y de ahí vino la democracia cristiana, porque él se metió en él. Pero toda esa gente construyeron la democracia que conocemos hoy. Por eso las naciones protestantes han sido los países más desarrollados, más prósperos. Sí, eso es verdad. Sí. Pero eso tiene que ver con el trabajo político de esos cristianos que se metieron en política por amor al prójimo. Así es. Entonces nosotros, si queremos hacer política hoy, el único camino es política por amor al prójimo. Eso es lo que podemos sostener en la Biblia. Una pregunta, doctor. Porque, cierto, leí hace no mucho un libro acerca de los aportes de la reforma protestante a la humanidad. El sistema bancario que tenemos hoy, el sistema económico que gobierna el mundo, es producto de la reforma protestante. Pues sí. Y los países que han podido desarrollarse y convertirse en países del primer mundo es porque han tomado ese modelo como base de su desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, doctor, cuando nosotros vamos a las elecciones se dice que el pueblo de Dios vota igual que los inconversos. Sí, No y sabe votar. eso tiene que ver con errores que hemos cometido. Mira, los evangélicos en el mundo de hoy lo que hacemos es montarnos en carros políticos ajenos, en la derecha, Sí. en la ultraderecha, en la izquierda, pero no nos hemos atrevido a construir un carro propio. Mira, en Estados Unidos,
el debate en Estados Unidos fue para mí lamentable y perdonen los que tienen posiciones diferentes sobre eso. Pero en Estados Unidos la elección era Trump o la otra muchacha esa, Kamala. Sí. Era escoger entre dos malos. ¿No podían los evangélicos construir una propuesta propia que defendiera la familia, que defendiera, qué sé yo, qué, la vida, pero que también defendiera a los pobres, las necesidades humanas, la justicia social? Porque eso está en la Biblia, la justicia social. O sea, los evangélicos fallamos en Estados Unidos en dejar al electorado sin una opción que se validara con la Biblia. Nos montamos en el carro de Trump sencillamente, como única opción. Y Trump ganó por eso. Sí, no, definitivamente estamos de acuerdo en que el presidente Trump la fortaleza de él radica en la iglesia evangélica. Sí, claro. O si no, mira, para el triunfo de Trump, la gente no sabe esto. Tú sabes lo que son los Amish, ¿verdad? Sí, En sí, Estados sí, Unidos, claro, por supuesto. que son evangélicos radicales Que viven apartados en zonas muy, muy, muy privadas. los Amish bajaron en carreta a votar por Trump. Sí. Sí. Porque Ay, ellos dijeron, no, es que esto que están haciendo los demócratas, esto es el fin del mundo. Sí, 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 sí. O sea, tenemos que votar en contra de todos estos excesos de los demócratas. Los demócratas no han aprendido la lección de que se les fue la mano con todo esto de que matrimonio homosexual, derecho al aborto hasta el último día del Pero, embarazo. ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, Doctor, yo sé que usted militó un tiempo en la izquierda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se desvió la izquierda? bueno, no en la izquierda, no. Porque tú tienes que diferenciar. Si tú llamas izquierda, el marxismo. Bueno, sí, bueno, que ahora hay un progresismo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, te doy un resumen, mira. Sí, porque esto se complicó, doctor, para nosotros. Vamos a llamar izquierda a los marxistas. A los marxistas. Ok, muy bien. Y derecha, ¿verdad? Lo que son anti todo lo que significa progreso. ¿Cuál es la posición de los evangélicos? Una posición de centro. Sí, siempre hemos sido del centro. O sea, nosotros no podemos irnos a una derecha fascista con unas actitudes en contra de los pobres, en contra de los inmigrantes. Señores, todos somos inmigrantes. No hay un solo país del mundo que viva en la tierra donde nació. Todos los que estamos en un lugar hoy, lo que en Estados Unidos están diciendo que son los de ahí, son los que mataron a los indios que vivían primero en esa tierra. Los que vinieron allá del barco de allá. Y tú te vas dando vueltas, todos somos inmigrantes, el mundo es de Dios. Y no es posible que una nación ponga una frontera que nadie se puede meter aquí. Lo que hay que poner reglas de juego. Obviamente, para sí. todo eso. Bueno, yo pienso que, en resumen de todo esto, el reto que tenemos es abrir la Biblia, sacar principios de la Biblia y a partir de ahí construir una agenda política. Eso está hecho. Eso está hecho porque, mira, Abraham Kuyper es un personaje que deberemos estudiar lo que queremos hacer política en República Dominicana. Porque ese fue un pastor que terminó en el escenario político y él cogió la Biblia, él hizo exactamente eso y estableció un modelo que creo que es aplicable para nuestros días. Podemos llegar a conclusiones no exactas en todos los puntos, pero hay cosas básicas que los cristianos no pueden eliminar si parten de la Biblia. Por ejemplo, el Estado es responsable de la seguridad social. O sea, cuando viene una posición en la ultraderecha diciendo que el Estado no se puede meter en nada, eso tú no lo puedes sostener con la Biblia. Tú no lo puedes sostener con la Biblia porque cuando Dios organizó la nación de Israel, hombre, en Israel había leyes que hoy, si tú la tratas de aplicar hoy, te van a decir que tú eres comunista. No lo crucifican, sí. Sí. Pero la doctor Clarissa y Wendy, Ok. que tengo dos, y después tengo una pregunta. bueno, la comparación es
un extremo a otro extremo. Pero nosotros copiamos muchas cosas de lo de fuera, pero hay cosas que uno no, la buena no la copia mucho. Pero que los cristianos se fueron todos a favor de un candidato en Estados Unidos. Pero ¿por qué a nosotros en este país se nos hace tan difícil construir una candidatura dentro del pueblo cristiano? Y mi pregunta va, ¿por qué como cristianos no podemos enfocarnos, como usted dice, en los fundamentos bíblicos y cambiar hasta el lenguaje y la forma de hablarle a la gente para que el cristiano se vaya con esa persona, sino que dentro de nosotros mismos nos detratamos y detratamos a quien se levante como candidato dentro del pueblo cristiano? Bueno, los cristianos en República Dominicana hemos cometido el error de que nos hemos montado en los carros políticos que existen. Hay cristianos que son del PRM y otros cristianos que son del PLD y cristianos que son de la Fuerza del Pueblo. Así es. Y cristianos que tienen su partido diferente a todos estos, pero no los han construido sobre principios bíblicos. Ay, ay, ay. No han hecho una agenda con la Biblia en la mano. Y lo que han hecho es montarse en el carro de la derecha. Está muy de moda hoy Sí, día. el cristiano tiene que ser de derecha, Sí, casi, sí. es como que nos están obligando, ¿no? Sí, sí. Entonces yo pienso que evitando todo ese lenguaje que nos divide, tenemos que abrir la Biblia y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? Aquí habla de solidaridad. Aquí se plantea el bien común. Aquí se plantea la familia como una base de la sociedad. Entonces vamos a hacer un acuerdo que incluya todo eso. Somos pro vida, entonces vamos a poner todo eso en una agenda política al mismo tiempo, con la Biblia en la mano. Después que armemos esa agenda, entonces buscamos un candidato para aplicar esa agenda. Una agenda que hemos construido entre todos. Pienso que eso es un paso que tendremos que dar en los próximos meses. ¿Meses, doctor? Sí, sí. ¿Cómo? Pero yo pensaba que el doctor estaba aquí teorizando para ver si convencía a Hay alguien. candidatura independiente, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Hay que ir ¿Cómo va a ser, armándolo, doctor? sí. Espere, Pero espere. me explico, mire, yo no pero- estoy hablando de un proyecto político Ajá. particular. Yo ¿tú no, ves? ya claro. Como que vengan a decir que Dunque va a lanzar. No, pues no, pero no, porque yo tengo que poner a aclarar, por eso le hago la pregunta. No estaría Para... mal, no, no estaría mal. No estaría No, mal. no. Yo no voy como candidato a nada. Ah, ya, ok. ya mi carnaval pasó. Yo hice lo que tenía que hacer en política, me siento feliz de lo que traté de hacer. Pero ahora lo que estoy actuando más bien es como pastor. Como pastor. Una muy voz bien. O sea, pastoral. Sí, sí. Yo estoy diciendo que nosotros como iglesia Ujú. tenemos que sentarnos a abrir la Biblia y hacer una agenda política. Muy bien, eso es una pregunta que hay que hacerle a los oyentes, Wendy, y después vamos a preguntarle a la gente qué piensa de esto, porque vamos a introducir a los oyentes. Sí, mi pregunta es, o quisiera que el doctor le hable a la gente sobre eso. Hay personas cristianas que votan más por intereses particulares que por principios bíblicos. Por ejemplo, conocemos en los diferentes países, si hay un candidato que me va a beneficiar a mí, por ejemplo, en el tema de migración, y hay otro que tiene algunos principios bíblicos, yo voy a votar por el que me va a beneficiar en inmigración y no por el que tiene los principios bíblicos. ¿Qué usted tiene que decir en ese caso a esos cristianos? Bueno, que deben prevalecer los principios bíblicos, pero tenemos que identificarlo. Tenemos que abrir la Biblia. Mire, el tema de migración es crucial en el mundo de hoy. Sí, definitivamente. En cualquier país del mundo de hoy, porque estamos viviendo una situación social y política de migración. Todo el mundo se quiere mover de donde está, O sea, doctor. todo el mundo, esa es la palabra, todo el mundo se quiere mover de donde está. Incluyéndonos a nosotros. Claro, problema Sí. económico, todo eso. Lo grande es, mira, que cuando Moisés escribe el Pentateuco, hay más de 20 pasajes sobre la migración. O sea, no es un tema que no tenemos que inventar, está en la Biblia. Tú buscas ahí lo que Moisés dice del extranjero, del Ujú. forastero. Sí, definitivamente. Y ahí tú construyes una base sobre cómo debemos manejar el tema de la migración. Sí, yo pienso que eso es algo muy importante, perdón que le interrumpa, porque también muchos cristianos, cuando estamos, por ejemplo, en nuestro país, tratamos, o sea, en conversaciones tú puedes ver
vamos a decirlo así, el odio que tienen contra algunos extranjeros. O sea, hablando. Entonces, justamente, ahora que estamos empezando el año, estamos también en ese tema que es Éxodo Levítico, podemos ver eso, que el Señor, a través de Moisés, le habló al pueblo, cómo debía de tratar los extranjeros y esas personas. Eso es muy importante, nosotros conocerlo como cristianos. Es que yo pienso que los cristianos, en algunos aspectos, nos comportamos como no cristianos, porque estamos influenciados por el mundo. Somos mundanos. Somos mundanos. Nosotros en política somos mundanos. Nosotros nos dejamos llevar. Nuestros líderes políticos son del mundo. O sea, nosotros no nos hemos sentado a reflexionar bíblicamente sobre la política. Claro, mira, eso es una laguna que no depende de nosotros. O sea, los primeros creyentes nos predicaron un evangelio con un separatismo que contradice las escrituras. Yo fui uno de los primeros creyentes en República Dominicana en incursionar en la política, porque siendo un estudiante del bachillerato en 1960 y pico, Dios mío, yo fui presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios. Y en momentos difíciles. En momentos complicados. Luchó contra lo que se llamaba en ese momento los remanentes del Trujillato. Sí. Yo fui presidente y hacíamos marchas, movilizaciones y me llamaron a una reunión en la iglesia. Sí, sí. ¿Cómo? Los diáconos, los ancianos, ustedes lo sentaron. Me llamaron, ¿verdad? No me pusieron en disciplina. Ok. Casi. Pero hubo una situación. Hubo una situación y el pastor claramente me dijo que los cristianos no se metían en eso. Ese es el concepto. Él no me dio una orientación de cómo usar la Biblia, sino me puso una frontera. Los cristianos no se meten en eso. Punto. Y punto. Entonces, eso pasó en todas las iglesias. Sí. O sea, los cristianos no se meten en política. Después nos hemos metido en política, pero sin instrucción. De una manera. O sea, los evangélicos nos hemos metido en política como se hace política en el mundo. Pecaminosamente. O sea, los evangélicos estamos en política buscando puestos. ¿Y a qué que van a la política, doctor? Porque que no es a eso. No. ¿Cómo? Eso es el mundo. Exacto. De eso es que habla la Biblia cuando habla del mundo. A servir, John Henry, se va a la política a servir, no a Los servirse. cristianos, si van a política, tienen que ser por amor al prójimo. Doctor, Por amor al cuando esa gente prójimo. se suben en una Tahoe, Si en una no Lexus. podemos hacer eso, fracasó el evangelio. Eso es lo que dicen, que ya Duarte murió, que ya Duarte no. Cuando Ya ellos van a tú buscar subes un lo hombre de suyo. eso en una Lexus, en una Tahoe. Y te pone un chofer y te pone un seguridad. chofer y una seguridad y te prenden ese aire. Y todo eso beneficio. y que todo te lo ponen. sí. Jesucristo estableció la iglesia para que en un momento como el que vive República Dominicana, nosotros hagamos la diferencia. Doctor. La diferencia. La diferencia. Si no podemos ser diferentes en el plano político, fracasamos. Muy bien. Hemos hablado con el doctor bastante tiempo. Vamos a poner unos minutos a la gente. Vamos a darle los contactos para ver qué dice la gente sobre este tema tan interesante del evangelio y la política. Gracias por sintonizar Foro 119. Para ser parte de esta conversación en vivo, puede enviarnos sus notas de voz a nuestro WhatsApp a través del 809-534-1437. Pienso que la pregunta debería ser esta. ¿Deberíamos los cristianos sentarnos y construir un proyecto político basado en la Biblia? Eso es lo que vamos a hacer próximamente. ¿Está usted de acuerdo con eso? Ahí está el doctor Dunkel trayéndonos esta primicia de que próximamente se va a construir un proyecto y que va, aquí está una persona, Muy importante. un proyecto cristiano basado en la Biblia, un proyecto político que va a construir una plataforma basada en las Sagradas Escrituras. Pero quiero diferenciar en lo político en el sentido académico, teológico,
diferenciarlo de los proyectos políticos para la toma del poder. Tú ves, yo no estoy hablando de un partido que se vaya a formar para la toma del poder. Yo estoy hablando de crear una agenda política desde las Sagradas Escrituras. Sí. Y eso debería ser objeto de un gran consenso, y entonces después que tengamos esa agenda común basada en la Biblia, entonces podemos buscar un candidato para que ponga esa agenda en práctica. Dios mío. 534-1437, 809-534-1437. Estamos conversando hoy con el doctor José Dunker. Y aquí hay una persona que dice que hay un grupo político formado por un pastor. ¿Qué opina usted de los grupos políticos formados por pastores que se han formado? Pero es diferente lo que usted está proponiendo. Sí, sí. No es un partido, es un, vamos a decir, un programa, una agenda cristiana, ¿no? Una propuesta, porque no es un partido lo que usted está proponiendo, doctor. Entonces. No es un partido, no. Lo que estoy planteando tiene que ver con lo académico, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con... Una ideología cristiana. Sí, sí. Así como está la ideología de género, usted va a crear una ideología cristiana. Esto es un capítulo que ha faltado en la formación del cristiano, en el discipulado cristiano. La participación en la vida social. Y mira, no solamente el cristiano debe participar en política, metiéndose en un partido o formando un partido, sino en los sindicatos, en la junta de vecinos. Claro. O sea, los cristianos tenemos que estar ahí como sal, no para dejarnos arrastrar. Yo recuerdo cuando yo fui dirigente estudiantil, que hicimos una marcha protestando contra algunas de esas cosas que pasaban en la sociedad. Y entonces aparece un grupo de muchachos que dice a romper bombillos. ¿Cómo? Y dije, no. Se le iban a contaminar. Si ustedes no tiran esa piedra, yo me salgo de esta marcha. Y yo era el presidente de... Ay, señor Dios Si mío. ustedes no tiran... Esto es una marcha pacífica, reclamando cosas por Entonces, uno puede participar, pero con los principios cristianos. O sea, Sí, participar sin hacer nada que ofenda a Jesucristo en la política. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Bueno, mi nombre es Miguel. Estamos aquí hablando de Quitación de Jaina. Yo creo que sí, que los cristianos debemos participar en la política, en primer lugar porque la política nos afecta, porque somos ciudadanos de países y nosotros vemos, incluso hay algo que no lo hemos pensado, porque como dice el doctor, con esa teología que no ha llegado, no ha quitado la razón, la parte pensante, porque nosotros vamos y votamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces votamos, pero queremos que gobiernen lo mejor, y lo mejor que pueden ser los hombres con temor de Dios no lo ponemos. Entonces hay una cosa que nos afecta, la teología que nos han puesto nos ha afectado un poco la racionalidad y hacemos cosas, por ejemplo, con respecto a la política, contraria, como acabo de decir, que votamos por políticos, pero al mismo tiempo negamos a los mejores hombres, que son quizá nuestra gente, como también puede haber en los inconversos, que hagan política. Spurgeon decía que solamente los tontos piensan que política y religión no se discute, que por eso hay ladrones en las cosas del Estado y falso profeta en los púlpitos. Bueno. Doctor, ¿y qué piensa usted? Este oyente te mandó una bomba. ¿Qué fue? Sí, pero yo quiero decir que no es tan sencillo como votar por los evangélicos. No, tiene que haber una agenda. Sí, tenemos que saber a qué vamos. ¿A qué vamos? Sí. Porque es iluso suponer que porque fulano sea evangélico, Ese es el problema. Es que no hay ya compromiso todo va a por salir bien. esa. Porque No. tenemos que saber a qué va, cuál es el programa. No, mire, incluso en América Latina ha habido 4 presidentes evangélicos y 3 de ellos tuvieron un resultado catastrófico. Sí. Hay uno que yo creo que está preso. Hay uno que murió en la cárcel acusado de crímenes de lesa humanidad. Sí. Hay otro que anda fugitivo, que Sí. no, y otra que la metieron presa por otra cosa. Y solo uno pasó ahí, tú ves que no... Sin pena y sin gloria. Sin pena y sin gloria, así mismo. Es decir, elegir un evangélico... No es cosa fácil. No es la solución. No. No. Tenemos primero que armar una agenda común. Y eso va a requerir que nos sentemos con la Biblia en la mano,
a ver qué dice la Biblia para entonces qué debemos hacer en nuestro país. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Saludos, buenos días. La política es algo precioso, algo hermoso. Nosotros como cristianos sí podemos estar involucrados en la política, pero estoy de acuerdo con el líder concerniente a lo que está hablando, que en los tiempos en el que vivimos, la política, al estar tan corrompida, muchos de nosotros como cristianos nos hemos envuelto en ella y solo estamos buscando puestos como él corroboraba. Ahora bien, recuerde que Daniel estaba en el palacio en el tiempo que estaba gobernando el rey allá en Babilonia, y este hombre Daniel, siendo un siervo de Jehová Dios de los ejércitos, sirvió dentro de la política y aún así no se contaminó. Eso es posible. Es posible, doctor. Claro, Vamos a escuchar. Ese es un buen modelo. Sí, Daniel no se sí, contaminó. no, Y, sí, sí. y José también, porque Sí. es que nosotros, el Señor no nos dijo a nosotros que lo quitara, no, que nos guarde, porque estamos en el mundo. Ahora bien, ¿qué pasa? Decimos muchas veces, no, nosotros no estamos para cambiar al mundo, porque entendemos que la política, y no es que entendemos, desde la política y los puestos de poder se cambian muchas cosas. Y lo que pasa entre nosotros los cristianos, no, el reino de nosotros no es de esta tierra. Es cierto, pero aquí todavía vivimos. estamos aquí, vivimos aquí. Entonces, lo que pasa es que decimos, no, nosotros no vamos a cambiar el mundo. No vamos a cambiar el mundo, pero se cambian muchas cosas. Y yo entiendo también que esa plataforma que se nos da en espacios como ese, nosotros tenemos una voz, porque no es lo mismo tú estar de fuera que estar desde dentro. Así es, así es. Vamos a escuchar a otro oyente a ver qué piensa la gente. Buenos días. Dios bendiga. Actualmente tenemos a Bukele allá en El Salvador, que ha salido buen presidente, excelente, un marco de referencia para otros países, para otros cristianos. Dios lo bendiga y también a ustedes. Es un tema que hay que tratarlo. Es otro tema, el tema ese es otro tema, ese es otro tema, ese es otro tema. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones especiales para el Dr. Duncan, igual que para ustedes. Yo creo que en cuanto al tema de incursionar en la política como cristiano o en las juntas de vecinos o en las instituciones públicas, es primero aprender a valorar lo que somos, quiénes somos y dónde estamos. Oiga eso, doctor. Correcto, esa persona me tomó el pensamiento. O sea, si tú te metes en la junta de vecinos como una persona más, quizás no vas a hacer tu mejor papel, pero es para hacer sal en esa junta de vecinos. Tú vas a ir a contribuir con la justicia, con la equidad, con la reconciliación, todo lo bueno que promovemos en la iglesia. Y por eso mismo debemos ir a los sindicatos. Mira, los sindicatos se han pervertido en la historia de nuestro país. Hoy día no tenemos verdaderos sindicatos luchando por el bienestar de los obreros. No deberían haber cristianos reclamando cosas positivas para los obreros y los necesitados y todo eso. Mira, derechos humanos. Los países tienen organizaciones de derechos humanos, pero nosotros los cristianos suponemos que eso no tiene que ver con nosotros. Pero eso salió de la Biblia. O sea, cuando a la esposa de Roosevelt se le ocurrió plantear estos derechos humanos, ella partió de su fe cristiana bíblica para plantear que todos los seres humanos son dignos, Entonces, los cristianos deberíamos dominar todo lo que se refiere a organizaciones de derechos humanos y reclamar derechos humanos. Nosotros tenemos que estar al frente. Mira, cuando las mujeres feministas salen a luchar en contra de la violencia contra la mujer, nosotros deberíamos ir al frente de eso. Sí, porque nosotros eso no deberíamos predicamos la paz, somos pacificadores. Pero los cristianos estamos a favor de que un hombre mate a su mujer. Pero claro que no. Entonces vamos a la calle a decir que no estamos de acuerdo con eso. O sea, salgamos a la palestra con los principios cristianos. A veces vamos a coincidir con la derecha y a veces vamos a coincidir con la izquierda. Pero somos bíblicos. Pero somos bíblicos. No somos ni de uno ni del otro, No sino bíblicos. Somos bíblicos. Eso está interesante. Ahora, doctor, ¿puede la iglesia, porque la iglesia no es un partido político, pero puede la iglesia jugar un mejor papel como un organismo de presión que obligue al poder a acercarse lo más posible a la Biblia?
Claro, pero mira, primero la iglesia tiene que comenzar revisándose. ¿Cómo, doctor? Pero entonces, Bueno. doctor. Sí, Pero sí, venga acá, la iglesia doctor. tiene que revisarse. Porque Pues. mira, algunos políticos han dicho, cuando han tenido reuniones con la iglesia, han salido escandalizados. ¿Cómo? Sí, porque han habido presidentes que han reunido a los pastores y entonces lo que aparecen son los pastores pidiendo cosas. Ah, sí, cada uno va con su lista. Cada uno jala para su lado, como Sí, dice. pidiendo cosas al presidente Oraciones, cosas y lo así. llaman aparte al presidente con una lista de cosas aquí. Ha habido comentarios muy lamentables Sí, eso es así. de autoridades, de presidentes, sobre esa debilidad que tenemos. Nosotros necesitamos, mira, yo creo que las dádivas del gobierno terminan siendo perjudiciales. Yo lo creo también. Terminan siendo perjudiciales. Ujú. No tapan la voz profética de la iglesia. Eso es cierto. Uf. La iglesia necesita ser una voz profética. Independiente. Independiente, Sin compromiso. como- sin compromiso. Pero Entonces, que éramos así, doctor, porque yo recuerdo que antes nosotros hacíamos las cosas arañando y las Hacía, hacíamos pero y ahora hay- nadie nos daba Pero nada. ahora hay partida en el presupuesto para las iglesias. sí, y la cosa es que antes, sin que nos dieran nada, hacíamos más. Exactamente. Hacíamos más. Sí. Mira, antes hacíamos más campañas, más cosas, En más todas las visitas. esquinas había algo. La iglesia estaba por todos lados. Ahora que hemos crecido, que somos el 30 o 40% de la población, se nota menos el impacto. Mira, la iglesia evangélica en República Dominicana necesita un sacudimiento espiritual, Ay, Dios mío. una reforma, Ay, Señor. un despertar. Reformando para ser reformado. O sea, nosotros tenemos que, como dijo Calvino, o le atribuyen, él haber dicho, iglesia reformada, siempre Siempre reformándose. Ha llegado un momento en que hemos construido una religión evangélica, una rutina de cómo se hace la cosa, y hemos permitido que el mundo se meta dentro de la iglesia. El mundo. Lamentablemente nos enseñaron antes que el mundo era la ropa que tú te ponías. Sí, por ahí nos fuimos. Nos Y quedamos si en la era- parte ornamental. Y si usted usaba cosméticos, si usted usaba cretonas, si usted Sí, usaba sí, sí, esa sí, sí. cosa. Ay, Dios mío. Ese fue el mundo. No, Sí. pero el mundo está en el amor al dinero. Un disfraz era. O sea, tenemos que volver al evangelio de El Jesucristo. amor al dinero. Y O eso sea, que va a si Jesús transformar. en este tiempo cogiera el látigo de nuevo. Cogería el látigo. Si Jesucristo entra a nuestros templos hoy, mira, Señor, si Jesucristo Señor. viene a nuestro templo y ve las cosas que se están haciendo en su nombre, cogería el látigo y revolcaría las mesas. Dios mío. Revolcaría las mesas, porque Qué triste. una iglesia muchas veces se convierte en un gran negocio. Un gran negocio. Y tenemos que volver a las cosas básicas que dice el Evangelio y convertirnos a esas cosas. Hay que volver a esas cosas que están. Yo escribí un pequeño libro ahí, un folleto, volver a la iglesia primitiva. O sea, yo no estoy hablando de inventarnos algo nuevo. No, de ir, preguntar por la senda antigua, es lo que usted está diciendo. La senda antigua. O sea, nosotros los evangélicos necesitamos una reforma. Así como Lutero hizo una reforma en la iglesia Ay, católica, Padre Celestial. nosotros necesitamos una reforma en la iglesia evangélica Ay, de Dios hoy. mío, Pero una Señor. reforma para volver a nuestras bases en las escrituras. Y eso nos va a permitir entonces una iglesia que transforma la sociedad. Mira, en una sociedad, cuando una sociedad llega a tener el 25% de creyentes, ese 25 transforma la sociedad. Pero claro, Pero claro, se dice que con un 5 claro. ya se crea la masa crítica para poder transformar una sociedad. Mira, yo estuve en Corea del Sur, otro día hablaremos. Sí, de eso está ahí, pendiente, ese tema. con el pacto de Lausana y todo eso. Y ellos nos contaron la historia. Éramos 5,000 delegados de todo el mundo. Y la iglesia de Corea nos contó la historia de cómo ellos habían construido la democracia.
O sea, Corea del Sur es la economía más pujante De Asia. de Asia en este momento. Después de haber sido un país pobre con todas las necesidades, ellos atribuyen su desarrollo a la crucial participación de los cristianos en política. ¡Wow! Los cristianos eran menos del 1%, porque es un país budista, Sí. pero ahora son como el 25%. Y a ese 25% ellos le atribuyen el gran cambio político. Y no por capricho, ellos tienen la historia de cómo los políticos han intervenido en la vida pública para promover la democracia, la participación y todo eso. Y eso está descrito sociológicamente, que cuando tú logras el 25% en una población, tú impregnas esa sociedad a tu imagen y semejanza. O sea que aquí tenemos más de eso. Más de eso. Ahí anda el Latinobarómetro hablando de un 43%. Yo no entiendo eso. Yo creo que tenemos que andar por ahí. Porque lo que yo veo asistiendo... Bueno, a ver. De los que van a la iglesia. Sí, sí, porque yo tengo mi hipótesis. Yo creo que hay una muy buena cantidad de personas asistiendo a iglesias evangélicas. No sé si son evangélicos todos, pero asistiendo debemos tener más del 40% de la población. Pues mira, tengo un problema con la campaña de evangelización. ¿Así cuál es? Y es que yo pienso que necesitamos comenzar a evangelizar dentro de la iglesia. Ay, Dios mío, Ah, pero pero- este señor tiene la Biblia. Pero yo pensaba que con Clarisa yo tenía... Él tiene los... Sí, yo entiendo que hay muchas personas que han Ay, llegado a la Señor. iglesia o al templo, vamos a decir, pero no han llegado a Cristo realmente. Mira, es que necesitamos poner en práctica lo que dice la Biblia. O sea, la palabra de Cristo es muy pura. Es lo mejor que ha pasado Claro. en la historia de la humanidad. O sea, Cristo viene y nos da una palabra que impacta al mundo, transforma el mundo. Pero nosotros lo hemos convertido en una religión. Wow. Doctor, nos quedan 2 minutos. Yo se lo voy a regalar a usted porque es que yo aquí hoy estoy sorprendido. Sí, sí. Yo voy a un programa con Clarisa y el doctor Dunkel porque yo no voy, ya imagínense usted, porque no, Necesitamos realmente. que él venga más o menos. Sí, no, doctor, muchas gracias, ¿verdad? Por venir, pero quisiera darle 2 minutos, Clarisa, creo que se lo merece, Claro, para que claro. nos haga una conclusión, ¿verdad? Hay un mensaje a quienes nos escuchan, que son mayoritariamente la Iglesia de Cristo. Bueno, cuando Cristo vino al mundo había muchos partidos. Estaban los celotes, estaban los fariseos, los saduceos. Y Cristo formó su partido, que es la iglesia. Pero el plan de Jesucristo no era tomar el poder físicamente, sino formar personas que penetraran la sociedad para transformarla desde adentro. Es el plan de Jesucristo. O sea, tú y yo somos la respuesta de Cristo a los problemas de esta sociedad. Si nos metemos en los carros políticos existentes, estamos traicionando a Jesucristo. Tenemos que ir a la Biblia, sacar principios de la Biblia, aplicarlos en la iglesia, porque la iglesia debe ser una sociedad modelo, las cosas como funcionan en la iglesia. Si uno sigue el Nuevo Testamento, es una sociedad modelo. Entonces, desde ahí, impregnar las artes, la ciencia, los deportes, la política, toda la vida social. ¡Wow! Muchas gracias. Sin desperdicio. No, hoy hemos Este tenido una joya de programa con el doctor José Dunker, que ya le comprometí fuera del aire, para que esté con nosotros con más frecuencia, que haga espacio en su agenda para que esté con nosotros. Yo sé que yo le voy a insistir, yo siempre le insisto al doctor que venga, ¿eh? Él Sí, sabe que tira el tiene... pleito. Sí, yo siempre, doctor, dame un chance. Un día gana. Sí, y qué bueno que hemos tenido este tema, pero hay otros temas pendientes que tenemos. No, ese del de la iglesia yo lo quiero. Sí, tenemos que hablar, ese tema queda pendiente, ¿verdad? Vamos a hablar del estado de la iglesia, primero como cristiano, pero también como psiquiatra, el doctor Sí. puede analizarnos el estado de la iglesia hoy. Yo pienso que ese es un tema que tenemos pendiente y ya regresaremos con más. El jueves próximo, a las 11 de la mañana, vamos a estar de vuelta por acá, agradeciendo a todos ustedes por su amable
y fiel sintonía. Muchas gracias reiteradas al doctor José Dunker por haber estado con nosotros. Doctor, usted está retirado, ya usted no está en consulta, usted no está en nada de eso. Exactamente. Así que no hay, no hay cómo. Ay, sí. Así que sí, pero gloria a Dios que por lo menos de vez en cuando él Lo viene por tenemos por acá. acá, así es. Claro que sí. Dios les bendiga, muchas gracias. Hasta el jueves. Que Dios le bendiga. Bye.